de un anuncio ambiguo que dicen genera incertidumbre y que no es prioritario. Así calificaron en sectores de la Alianza la decisión del gobierno que veíamos de priorizar una reforma constitucional para el 2015. Para ahondar en este tema vamos a conversar a esta hora con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo califican ustedes este anuncio y cuán prioritario es para la Alianza cambiar la Constitución? Claramente creemos que está equivocando el camino el gobierno de la coalición oficialista. Creemos que esta no es una prioridad para el país. Hoy día las demandas ciudadanas dicen relación con mayor acceso, fundamentalmente a vivienda, salud, educación y transporte. Y lo cierto es que esto además pone sobre la mesa una nueva incertidumbre respecto de las reformas estructurales que está realizando este gobierno. Además, un tsunami ideológico que se ha impuesto en estas reformas que sin lugar a dudas han generado también inestabilidad económica. Tenemos un problema de desaceleración y esto sin lugar a dudas va a influir en aquello. Y además, pero hablando de la Constitución pero misma, además no hay claridad. Mire, se anuncia un proceso participativo a partir del próximo año. No se dice en qué va a consistir, quién va a ser la constituyente, quién va a elegir a la constituyente, sino más bien hay anuncios genéricos. Yo creo que estos anuncios genéricos le hacen daño fundamentalmente a la imagen internacional del país y sin lugar a dudas, si el gobierno decide iniciar un proceso, es bueno tener las reglas claras. Hoy día hay completa incertidumbre respecto de estos anuncios genéricos que no conducen finalmente a dar estabilidad al país. Ahora, yo le pregunto, independientemente del proceso, de cómo se vaya a generar, que va a ser a partir del próximo año, incluso hay grupos de la nueva mayoría que dicen que debería trabajarse en 2016 debido precisamente a todo lo que usted decía. Pero para Renovación Nacional, que acaba de cambiar su carta de principios, en que ha eliminado el tema de lo que fue el golpe militar de su constitución, ¿cuán importante es tener una nueva constitución que se escriba en democracia, que reconozca, por ejemplo, la diversidad cultural, la diversidad étnica? ¿Cuán importante es tener una nueva carta fundamental? Lo primero es señalar que nosotros legitimamos los cambios en la Constitución en la medida que se hagan por los canales institucionales. Hoy día existe un Parlamento elegido democráticamente que tiene legitimidad para los efectos de realizar los cambios necesarios. Y por eso que nosotros consideramos oportuno, por ejemplo, avanzar en la modificación del sistema electoral, o también nos encantaría, por ejemplo, avanzar de un régimen presidencialista como el que tenemos hoy día a un régimen semipresidencial, o introducir, por ejemplo, elementos de descentralización política, administrativa y fiscal. Nosotros no somos partidarios de estos experimentos de asambleas constituyentes que en definitiva no generan claridad respecto a los procedimientos. No, pero claramente lo que busca es un proceso participativo, legítimo e institucional. No, claramente lo que está buscando la nueva mayoría es simplemente iniciar un proceso de una modificación de la Constitución. Claramente no es por los canales institucionales. Y yo quiero señalar también que acá... Pero aquí lo dijo claramente la presidenta, proceso participativo, legítimo e institucional. Bueno, estos anuncios genéricos generan incertidumbre. Ni siquiera los actores políticos tenemos claridad respecto a lo que la presidenta quiere decir. Y sería bueno pedirle a algún presidente de partido de la coalición de gobierno que nos explique. Seguramente las explicaciones van a ser distintas si usted entrevista al presidente del Partido Comunista o a Ignacio Walker. Y yo quiero señalar lo siguiente. Si la DC tuviera los pantalones de votar en el Parlamento lo que dice en privado, las cosas cambiarían. Pero la verdad es que hay un doble discurso. Se da en esta materia, se da también, por ejemplo, en materia de reforma vocacional, donde en los debates a los que hemos concurrido con parlamentarios de la democracia cristiana nos dicen esta reforma en las condiciones que hoy día se encuentra tiene extendido el certificado de función. Eso le dicen a los padres y apoderados. Pero finalmente, cuando llegan al Parlamento, cuando llegan a las comisiones de educación, votan distinto. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa finalmente si la DC va a tener los pantalones o no para los efectos de conducir el proceso o quién manda finalmente en la coalición de gobierno. Bueno, la DC es una de los 7 partidos que forman la nueva mayoría, pero usted, ¿a qué otras categorías o a qué otros temas se refieren que la democracia cristiana tiene un doble discurso, un discurso privado y un discurso público? La reforma educacional, la reforma de la Constitución, entre otras materias. Nosotros suscribimos un acuerdo entre Renovación Nacional y la democracia cristiana. Yo fui uno de los articuladores justamente de ese acuerdo, que buscaba exactamente, por el diagnóstico que era compartido
y que estaba viviendo el país, donde había una desconfianza instalada, interpersonal, institucional, que había que abrir canales de representación. Sin lugar a duda, el acuerdo que había en esa mesa era avanzar a reformas por los canales institucionales, validando al Congreso Nacional como el instrumento legítimo para realizar esos cambios. Pero lo cierto es que cuando uno escucha esas declaraciones, que son genéricas, realmente uno duda si finalmente la ADC va a tener o no la audacia de decir en público lo que dice en privado. ¿Y a qué atribuye usted esta actuación de la ADC? Yo creo que dice relación particularmente con los equilibrios que trata de buscar en el posicionamiento al interior del gobierno, de la coalición de gobierno. Pero lo cierto es que la ADC tiene una oportunidad. La ADC tiene una oportunidad hoy día en términos de hacer planteamientos que representen al centro político, a la clase media, o finalmente la ADC va a ser subsumida por los sectores más de izquierda de la coalición de gobierno. Y por supuesto, Renovación Nacional ahí tiene un papel que jugar muy importante. ¿Y aquí le faltan los pantalones a la democracia cristiana o a su presidente? Yo creo que finalmente los parlamentarios de Democracia Cristiana votan distinto a lo que señalan en privado o incluso en los debates que hemos tenido con padres y apoderados en nuestra circunscripción y en otras. O sea, ¿a todos les faltan los pantalones? No sé, eso tendrá que hablarlo la gente. No cuentan entonces, porque bueno, para una reforma constitucional se necesitan más votos de los que tiene la nueva mayoría. ¿No contarían con los votos de Renovación Nacional? En absoluto, nosotros no estamos para experimentos en materia de reformas a la Constitución. Creemos que esas modificaciones que puedan ser necesarias deben estar avaladas por canales institucionales y estos anuncios genéricos realmente son poco digeribles. Finalmente, imagínense, por los actores políticos, imagínense por la sociedad civil. ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes son los convocados? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo van a concluir esos procesos? ¿Va a haber una constituyente? ¿No va a haber una constituyente? ¿Va a haber una reforma a través de un sistema plebiscitario? No. Ninguno de esos elementos uno los pudiera efectivamente desprender de las declaraciones del oficialismo. Bueno, eso fue uno de los temas que se trató el día de ayer. Otros fueron que junto con las reformas que ya están en marcha se ponga énfasis en los temas de seguridad ciudadana, de educación y de transporte. ¿Cómo evalúa usted la reunión que sostuvo ayer el gobierno con los representantes de la nueva mayoría y esta hoja de ruta que definieron para el próximo año? A mí me parece adecuado que los temas de seguridad ciudadana sean prioridad, pero para ello falta simplemente que el ministro del Interior le ponga urgencia a los proyectos que están hoy día presentados en el Parlamento. Para que la gente nos entienda, el principal colegislador en Chile es el gobierno que finalmente le pone urgencia y valida que las comisiones del Parlamento estudien o se aboquen a esas materias. Hoy día no ha habido voluntad política por parte del gobierno para los efectos de ponerle urgencia a esos proyectos. Más aún, recién asumido el gobierno de la nueva mayoría, el gran cuestionamiento era si interponía acciones avaladas en la Ley de Seguridad Interior del Estado, básicamente por los delitos ocurridos en la Araucanía. Lo cierto es que ahí se caló la mano que tiene la nueva mayoría en materia de seguridad ciudadana. Bueno, ahora me parece importante, me parece bien el tema de la ley antiterrorista. Me parece bien que efectivamente este tema se reevalúe. Me parece también bien que los temas de transporte público finalmente se aborden en toda su complejidad, pero también entendiendo que Santiago no es Chile. Y quiero decirles lo siguiente, mire, las regiones tenemos un tema complejo. La región de Valparaíso, el Tram Valparaíso, es el segundo transporte público más caro en Latinoamérica. Y finalmente, todos los chilenos, y me parece bien, finalmente subsidiamos el transporte público en la región metropolitana. Lo importante es que se posibilite que por cada peso invertido en el transporte en la región metropolitana también se inviertan en la región. El efecto espejo finalmente no se ha podido materializar porque el Ministerio de Transporte no ha dictado el reglamento para los efectos de poder aplicar el subsidio, por ejemplo, al transporte menor en regiones, a los taxis, taxi colectivos, al transporte rural. Por tanto, tenemos también que tener en cuenta equidad territorial para los efectos de enfrentar esta materia. Y por último, salud. Yo le quiero decir que si no estaba salud, yo creo que hay que ponerlo. Hay cerca de 1.652.000 chilenos que están en lista de espera no auge. La salud en Chile está en la UTI,
y hay 226.000 personas que están esperando una intervención quirúrgica. Yo quiero pedir al gobierno que las acciones que ha puesto en marcha la subsecretaría de redes van en la dirección correcta, pero no son suficientes. Senador, ¿de cuándo datan estas listas de espera que usted tiene en listas de espera en consulta, para una consulta médica, 1.652.000 personas? ¿Y desde cuándo? Esto es un informe que entregó el propio Ministerio de Salud al Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto. Nosotros le hicimos ver en la Comisión Mixta de Presupuesto y en la sala del Senado que a nosotros nos parecía estas cifras graves. Y básicamente hay un problema de diseño. Pero usted me decía que hay personas que están esperando desde el año 95. Efectivamente, o sea, en materia de intervenciones quirúrgicas no se ha sido capaz de dar una consulta a una determinada persona. Efectivamente, tenemos un problema. ¿Qué responsabilidad asume también el gobierno de su coalición? Bueno, el gobierno de la coalición nuestra hizo un impulso importante en materia de las patologías auge. Pero ciertamente acá hay un problema de diseño. Tenemos 80 patologías auge, y respecto a las patologías no auge, acá tenemos una dificultad que los directores de hospital, los directores de servicios finalmente optan por invertir los recursos en las patologías auge, donde hay garantías explícitas de oportunidad. Acá tenemos una dificultad estructural, y esa dificultad estructural dice relación con varios temas. El primero, con que finalmente FONASA subvalúa las prestaciones médicas. Tenemos endeudamiento hospitalario. Segundo tema, déficit de especialistas. Tenemos una brecha muy importante de especialistas, cerca de 1.800 especialistas en nuestro país. Tenemos una brecha de funcionarios muy relevante. La revolución que tiene que existir en salud dice relación con que hay que bajar las especialidades básicas, particularmente la atención primaria, para reducir los tiempos de interconsulta y mejorar la resolutividad. Tenemos otras dificultades que dicen relación, por ejemplo, con el Fondo Único de Medicamentos. Esa debería ser una prioridad, y espero que el gobierno le ponga suma urgencia, una vez que ingrese el proyecto de ley, y ojalá lo ingrese por el Senado, entre Senador, otras materias. ¿qué va a hacer usted con esta lista que abarca cerca de 2 millones de personas entre consultas e intervenciones? ¿Usted lo tiene en la mano como para presentarlo el día de mañana ante el Ministerio? ¿Ante quiénes? Nosotros creemos que acá el Ministerio de Salud, y particularmente la Subsecretaría de Redes, ha hecho un primer esfuerzo, que dice relación con sincerar las listas, depurar las listas. Pero una vez que se depuren esas listas, hay que generar las instancias necesarias. No basta con la contratación de médicos de familia, no basta con la contratación de horas especialistas como hemos planteado el Ejecutivo. Lo que hace falta es efectivamente realizar en materia de salud pública una verdadera reestructuración del sistema. Senador, no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarle, porque usted también es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y en estos días estamos viendo que la situación con Bolivia cada vez parece complicarse más. ¿A qué atribuye usted la actitud de Bolivia, que ha sido un poco errática durante las últimas semanas? Ha salido a pedir que se retome el diálogo con Chile, sin embargo, se lo sigue denunciando ante otros organismos. Hoy día está denunciado por el tema de los transportes en Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando con Bolivia? ¿Cómo ve usted la situación con Bolivia? Primero, para que los televidentes entiendan, lo que ha hecho Bolivia es presentar una denuncia ante la LADI para los efectos... Por incumplimiento de acuerdos de transporte terrestre. Incumplimiento del acuerdo de transporte internacional terrestre. Y aludiendo básicamente a la paralización que hubo en los puertos chilenos, y que de alguna manera eso podría haber menoscabado la condición del transporte de las empresas transportistas bolivianas y las exportaciones e importaciones. Sin lugar a dudas estamos en ese caso frente a un evento que no es responsabilidad del Estado de Chile. Y en ese mismo sentido, esto no es más que un hostigamiento permanente, tanto verbal como en las acciones judiciales que ha tenido Bolivia. ¿Y cómo evalúa usted la respuesta de Chile frente a este hostigamiento? Ahí yo quiero respaldar al canciller. Yo creo que hemos tenido un canciller que en definitiva ha manejado de forma espléndida la relación con Bolivia, y también con los países vecinos, y también en la defensa de esta demanda poco sustantiva y unilateral de Bolivia. En ese sentido quiero señalar que lo que ha hecho el canciller es pedirle más respeto al presidente Evo Morales, porque lo que quiere hacer Evo Morales es generar una reacción
de la comunidad internacional, dejando a Chile finalmente como un país que incumple los tratados. Cuando eso no ha ocurrido, Chile ha cumplido cabalmente todas las obligaciones del Tratado de 1904 y en ese mismo sentido hacemos el llamado finalmente a la Cancillería a seguir en esta línea en términos de exigir respeto de los vecinos bolivianos y además decirle, no podemos tener cuerdas separadas con Bolivia. Y por tanto las relaciones con dicho país tienen que estar en status quo mientras no se resuelvan los temas de fondo, la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias. Un minuto simplemente, que vamos a recurrir a la Contraloría General de la República por la ola de despidos que está sufriendo en la administración pública, particularmente trabajadores a contrata. Se viene una ola de despidos en el mes de diciembre respecto a los trabajadores a honorario y también trabajadores de la alta dirección pública. Queremos decirle al gobierno que sin lugar a dudas está precarizando la función pública y queremos felicitar a la ANEF, porque la ANEF ha tenido una actitud coherente en el gobierno del presidente Piñera y en este gobierno. Senador, se nos acaba lamentablemente el tiempo, podríamos haber seguido conversando también, porque de acuerdo a las cifras, y ayer se publicaba, el 63% de los funcionarios públicos que llegaron por alta dirección salieron en el 2010, ahora es el 64%, parece que algo no está funcionando, pero eso ya va a entrar en materia de otra discusión porque se nos acabó lamentablemente el tiempo de conversación. Le quiero agradecer nuevamente que haya venido a estar con nosotros aquí a CNN y bueno, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.